Y amigos queridos, en Señal Nacional para Ecuador y el mundo llega la edición de la mañana de El Comercio TV a la señal de Televicentro. Diana, buen día. ¿Qué tal, Roberto, amigos televidentes? Gracias siempre por su amable sintonía. Tenemos importante información para ustedes. Diario El Comercio ha llegado ya a nuestras pantallas, la edición impresa que tiene títulos realmente importantes. Diario El Comercio dice, la Tri se juega su chance de clasificarse en Barranquilla. Subsidio clave para operación del Metro de Quito. Disputa por el vacío dejó Bella Jiménez. 3 provincias con saldo en contra en remesas. Usted lo puede pedir, edición impresa del Comercio en todo el país, en su sitio de confianza. En la Asamblea empiezan los cabildeos y el análisis de quién podría ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional tras la salida de Bella Jiménez. Izquierda Democrática insiste en proponer candidatas. Tras la salida de Bella Jiménez de la Asamblea Nacional, ahora el Pleno deberá buscar una segunda vicepresidenta del Legislativo. Izquierda Democrática no quiere perder ese puesto y ya tiene algunos nombres. Joana Moreira, Yesenia Guamaní, Rocío Guano Luisa, Lucía Plasencia. Pero la designación de la nueva vicepresidenta dependerá del apoyo que brinden las bancadas. Tenemos un acuerdo sellado con Pachacuti. Esto también se ha sumado en algunas ocasiones del movimiento oficialista. Se cuentan con los 70 votos. El bloque oficialista apoya la idea de que Izquierda Democrática permanezca en ese espacio. Ese espacio, digamos, le corresponde a la Izquierda Democrática. Sin embargo, se enfatiza en lo siguiente. Nosotros vamos a apoyar a un cuadro responsable. No estamos dispuestos nuevamente a apoyar a una persona que está bastante cuestionada su ética, ¿no? Pero no todos están de acuerdo en que la ID continúe a cargo de esa representación debido a los escándalos de corrupción que han salpicado a algunos de sus exmiembros. Moralmente deberían dar un paso al costado en esa aspiración si la tuvieran. El bloque correísta UNES ve como una posibilidad ocupar ese espacio. A UNES le correspondería por derecho, por la contundencia de la votación popular en las urnas, ese espacio dentro de las autoridades de la Asamblea Nacional. Mientras el Partido Social Cristiano no tiene interés en esa designación. No es que estamos buscando la segunda vicepresidencia de la Asamblea, hay que aclarar. Pero lo que sí les interesa es tener un representante en el CAL. Y tendríamos que tener representación dentro del CAL. El partido se merecía, un partido histórico, una bancada histórica que ha estado perteneciendo a la Asamblea durante mucho tiempo. Se espera que en el plazo de una semana se convoque a una sesión para designar a la nueva autoridad del Legislativo, informó Valeria Navarro. Este puede contarles que baja la tensión entre la Asamblea y el Gobierno por la ley de oportunidades. Así es, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de enviar 2 cuerpos normativos, uno en materia laboral y otro en tributaria. Al parecer, la tensión política baja entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional en lo que respecta al proyecto de ley creando oportunidades, luego de que la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llor, hiciera un llamado al diálogo. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, indicó que la administración de Lasso está dispuesta a escuchar las propuestas del Legislativo y que se analiza la posibilidad de enviar uno en materia tributaria y otro en laboral. En buena hora que la presidenta de la Asamblea entonces tenga esta postura conciliadora, un poquito tarde, pero esperemos que así se mantenga una postura conciliadora con los ecuatorianos y con quien tiene la mayoría de la aceptación popular, que en este momento es el presidente Lasso. Lo lógico es bajar tensiones, bajar ataques que han venido especialmente del Ejecutivo. Déjeme decirle, lo que ha hecho la Asamblea únicamente ha sido reactivo frente a un interés del gobierno de complicar y bajar a la capacidad dialéctica de la Asamblea en el debate público. Si bien se avisora una salida a este conflicto, hay quienes insisten en que los días están corriendo y que mientras el presidente no oficialice su decisión, existe el riesgo de que el proyecto ingrese por el Ministerio de la Ley. Este es un proyecto económico urgente que debe ser tratado en un plazo máximo de 30 días. Y esos días están corriendo. Pero hay quienes no coinciden con este criterio. La ley no ha sido ingresada a tratamiento ni a revisión, no ha ido a ninguna comisión. Por tanto, tampoco está corriendo ningún plazo. Se espera que en los próximos días el gobierno dé a conocer cuál será su decisión con respecto a la ley de creando oportunidades, informó Valeria Navarro.
Y el cronograma para ejecutar la investigación del caso denominado Papeles de Pandora fue aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales del Parlamento Nacional. El presidente de la República, su esposa y uno de sus hijos están convocados para comparecer ante este organismo legislativo. La comisión deberá tener listo el informe hasta el 6 de noviembre, aunque no descartan que puedan extenderse 30 días más en virtud de los plazos que les permitiría la ley. Y el perjuicio para el Estado ecuatoriano en más de 46 millones de dólares se habría dado en la construcción de la biofábrica de insumos agrícolas tras la firma de un contrato entre el Ministerio de Agricultura y la empresa La Biofam de Cuba. El hecho se registró en el 2013, así se denunció desde la Asamblea Nacional. Hasta la Fiscalía General del Estado llegaron asambleístas de la Comisión de Soberanía Alimentaria para alertar sobre una posible irregularidad que se habría dado en el 2013 durante el correísmo. Hemos detectado algunas anomalías en la construcción de la biofábrica de insumos agrícolas en Quevedo, en el sector de Pichilingue, en los predios del INAU. El contrato se habría firmado por más de 46 millones de dólares, de los cuales se entregó 18 millones por concepto de anticipo. Este contrato ha sido firmado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la empresa La Biofam de Cuba. Recibieron el anticipo. El Ministerio de Agricultura da por terminado unilateralmente el contrato porque no avanza la obra. Pero sorpresa nuestra que la empresa le demanda al Estado, al ministro de Agricultura, para que se les pague 20 millones más de dólares. La intención, comentan, era a través de microorganismos crear una planta de insumos destinados para los agricultores de los ríos Guayas y Santo Domingo, pero se convirtió en un elefante blanco. Sabemos que esta figura o esta contratación se dio de una manera muy tergiversada, de una manera en la cual muy sospechosa, ya que los términos de contratación y los montos anticipados o el monto que estaba destinado para esta construcción dejan mucho que desear. Han transcurrido 8 años desde la suscripción del contrato, pero aparentemente las autoridades hicieron de la vista gorda. Que desde el 2013 hasta esta fecha han pasado varios ministros, varios subsecretarios, otros funcionarios, y cuando un funcionario público, de acuerdo a lo que establece la ley, la LOCEP, la ley que los rige, conoce o presume un presunto delito, tiene que denunciar. Hemos puesto en conocimiento de la comisión que también tienen que responder los funcionarios que en su momento pasaron y que no denunciaron. También han solicitado la intervención de la Procuraduría General del Estado. Hablan de un presunto peculado, informó Héctor Romero. Y la falta de definición de funciones y responsabilidades entre la Secretaría de Derechos Humanos y Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad sería uno de los inconvenientes para que los escáneres de los centros de rehabilitación del país no puedan ser arreglados o cambiados. Situación similar ocurriría con los grilletes electrónicos. Factores administrativos también incidirían negativamente en la crisis carcelaria que se vive en algunos centros de rehabilitación social. Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, responsabiliza reformas efectuadas en el 2019. La Asamblea, cuando dice crece el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, establece que es un conjunto de normas, principios que intervienen en la ejecución penal, pero no dice quiénes integran el sistema y cuáles son las responsabilidades del sistema. Problemas normativos que habrían tomado fuerza cuando se eliminó el Ministerio de Justicia y se creó la Secretaría de Derechos Humanos y Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI. Por ejemplo, todavía no se han identificado los más de 66.000 ítems que le corresponde a cada uno de las instituciones, Secretaría de Derechos Humanos y SNAI. Tampoco se han resuelto, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con nómina, personas que venían trabajando desde hace 15, 20 años en la antigua Dirección Nacional de Rehabilitación Social. Eso es lo que se podría decir de menor peligro, más no los escáneres de las cárceles del país, que aparentemente son responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, pero los maneja el SNAI. ¿Cuál es la dificultad de esto? Por ejemplo, que si es que se tiene que cambiar, o si es que se tiene que reponer, o si es que se tiene que ejecutar una póliza de seguro, no se puede hacer, porque los procesos administrativos, como les comento nuevamente, no se han solucionado.
Similar suerte correrían los grilletes electrónicos de 4.000 adquiridos hace algunos años. Solo 582 estarían funcionando y son monitoreados, quedando 32 a disposición, sin aparentemente poder reclamar a la empresa proveedora por algún daño. Son justamente problemas relacionados a la gestión. ¿Por qué no se ha podido solventar todos estos problemas? En primer lugar, porque no existe documentación. No existe. Entonces, para nosotros sacar de nuestro sistema contable y pasar al SNAI, se tiene que tener las actas de entrega y recepción, los informes técnicos, la constatación física de los bienes. Saben que quedarse cruzados de brazos no es la salida, por eso esperan en el menor tiempo tomar los correctivos del caso, informó Héctor Romero. Este puede contarles que un tribunal penal del Guayas notificó la sentencia de delito de peculado a Daniel Salcedo y 7 personas más por sobreprecio en la adquisición de insumos médicos en el hospital IES Ceibos en la ciudad de Guayaquil. 3 de los juzgados están prófugos y se pide captura inmediata. 3 meses después de realizarse la audiencia de juzgamiento, las partes procesales recibieron la notificación del Tribunal Penal del Guayas, que estuvo a cargo de la diligencia por el delito de peculado contra Daniel Salcedo y 7 personas más, entre ellas funcionarios del hospital IES Ceibos y representantes de 2 empresas. La Fiscalía determinó que se perjudicó al Estado con $872,000 en la adquisición de fundas para cadáveres, mascarillas y guantes, dejando así la sentencia. De los 8 procesados, 7 fueron declarados culpables en calidad de autores directos, entre ellos Daniel Salcedo, como representante de una de las firmas comerciales. Los jueces ordenaron que se les aplique una pena privativa de libertad de 13 años y el pago de 60 salarios básicos unificados, mientras que otro procesado fue declarado cómplice y se le impuso una pena de 6 años con 6 meses y el pago de 30 salarios básicos unificados. De los 8, 3 se encuentran con arresto domiciliario, 3 prófugos y se pide la localización y captura inmediata. Salcedo está en prisión y el último con medidas cautelares. Las investigaciones de este caso iniciaron después de varias publicaciones en redes sociales en los primeros meses de la pandemia en el año 2020. Esta es la tercera sentencia de la justicia ecuatoriana en contra de él. La primera fue por fraude procesal en cuanto a su intento de fuga y accidente aéreo en Perú, y fue condenado a 4 años de prisión. La segunda por el ingreso a artículos prohibidos a la cárcel 4 de Quito con 3 años más, y esta por peculado con 13 años de cárcel. Y en el proceso de lavado de activos, en el que se investigó también a su hermano y otras personas por $47,000 encontrados en una mochila en la frontera, los declararon inocentes. Y existe otra investigación por delincuencia organizada, en la que se incluyen a 13 personas más por la venta irregular de medicamentos en hospitales públicos. De esta última, hace pocos meses se convocó también audiencias de juzgamiento, informó Charlie Pisa. De última hora, el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad informó que esta mañana encontró a 4 PPLs muertos. Esta entidad indicó que presuntamente se habrían suicidado en el pabellón 8 de la Penitenciaría del Litoral. Policía Nacional y Fiscalía ya se encuentran en este recinto carcelario para efectuar las investigaciones pertinentes. Además, se encontró una maleta llena de municiones y una máquina amoladora en los exteriores de este centro de rehabilitación social. Estaremos ampliando esta noticia en el transcurso de nuestra jornada informativa. Y este jueves 14 y viernes 15 de octubre se llevará a cabo la segunda postulación para cupos de acceso a la universidad. Así lo dio a conocer el titular de esta cartera de Estado. Además, se conoce que aún hay alrededor de 30.000 plazas a las que los estudiantes podrán acceder. Si usted que está en casa no obtuvo un cupo para acceder a una universidad pública, quédese tranquilo, pues aún tiene una segunda postulación. Así lo dio a conocer Alejandro Rivadeneira, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Ampliamos la fecha de postulación. Ahora nuestros jóvenes podrán aplicar a uno de nuestros cupos disponibles a partir del mediodía de mañana jueves, hasta las 15 horas del sábado 16 de octubre. Podrán elegir de 1 a 5 opciones de carrera. Rivadeneira además detalla en su mensaje publicado a través de Twitter que aún hay alrededor de 30.000 cupos disponibles, a los que aún tienen la posibilidad de acceder. Para hacer un recuento, la primera etapa de este proceso se desarrolló el pasado 5 y 6 de octubre. Es aquí que la entidad fue clara en afirmar que si el estudiante recibió un cupo para su primera opción
aceptación de carrera y no lo aceptó o no se pronunció, no podrá seguir participando en este proceso de admisión. En caso de haberlo hecho, deberá mantenerse pendiente el 18 y 19 de octubre. Aquí se cumplirá la tercera aceptación de cupo, en el que los estudiantes deben constatar si se les asignó un espacio en la carrera por la que postularon, mientras que el 22 de octubre será la cuarta aceptación de cupo. Es aquí que si el estudiante obtuvo el cupo, debe aceptarlo. Caso contrario, deberá esperar a las siguientes etapas de este proceso. Según el CENESID, para el semestre a iniciarse en el periodo 2021, más de 118,000 cupos en 367 carreras fueron ofertadas por 223 instituciones de educación superior a nivel nacional. Informó Ismenia Solórzano. Y al retornar, colectivos de médicos piden a asambleístas hacer cumplir la ley humanitaria y pacientes que padecen insuficiencia renal crónica realizaron protestas por falta de medicación. Esto le contamos al retornar. Ya venimos. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de la mañana del Comercio TV. Así es, vamos nosotros a seguir informando, amigos televidentes. La Comisión de Garantías Constitucionales recibió este miércoles a una comitiva de trabajadores de la salud que busca se haga cumplir el artículo 25 de la ley humanitaria. Esta fue declarada inconstitucional por la Corte. Los legisladores aseguran que buscarán los mecanismos para que se garantice la estabilidad de quienes brindaron su contingente en lo más fuerte de la pandemia. Al interior de la Comisión de Garantías Constitucionales, además de los médicos, estuvo presente un delegado del Ministerio de Trabajo. Este justificó la decisión de la Corte de declarar inconstitucional el artículo 25. Aquello no causaba también discriminación frente a aquellos que querían concursar pero que no estuvieron en el momento del COVID. En esa parte falla, y eso es lo que le llama la atención la Corte a la Asamblea. ¿Por qué? Porque la Asamblea tuvo que haber buscado otras alternativas que no causen ese nivel de discriminación. De otra parte, el colectivo de médicos que llegó hasta la comisión pidió respuestas ante la situación del incumplimiento a los nombramientos de los profesionales de la salud que trabajaron en pandemia. Aquí tenemos profesionales y trabajadores de la salud a quienes no se les ha dado el nombramiento que ya se estableció en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario antes de la declaratoria de la Corte. Entonces, si quisiera saber cuál es la instancia que nos va a permitir hacer que esos contratos antes de la declaratoria de la Corte se cumplan. Además, exigieron respuestas sobre los actos de corrupción que a pretexto de la ley humanitaria se habrían entregado puestos a quienes no lo merecían. No sé si es el Ministerio de Trabajo o cuál es la entidad que nos va a fiscalizar a esos nombramientos que no cumplían con lo establecido en la ley humanitaria y que se dieron a jerárquicos, al amigo del amigo, y que están ahí, y que están documentados. Ya en el desarrollo de la sesión, la legisladora de UNES, Paola Cabeza, señaló que respeta la decisión de la Corte Constitucional, mas no la comparte, pues es precisamente esa interpretación que hoy genera otros problemas en el sistema de salud pública. ¿Cómo van a garantizar el derecho constitucional a la salud si no hay condiciones de poder cubrir la demanda? Porque no solamente se trata de la pandemia. La gente necesita todavía tener un sistema de salud que prevenga, un sistema de salud fuerte y que nos atienda a todos. Eso, increíblemente, luego de la pandemia desapareció. En el contexto de buscar un mecanismo para que exista estabilidad laboral, la asambleísta Fernanda Astudillo pidió el listado de los trabajadores del sector salud que trabajaron durante la pandemia. Informó Javier Rosero. Y pacientes que padecen insuficiencia renal crónica realizaron un plantón en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Denuncian la falta de medicamentos e insumos para sus tratamientos de diálisis. Yo este rato me encuentro tan hinchado porque ya no me he hecho 2 días la diálisis. Así de crítica es la situación de los pacientes renales del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. La salud de Manuela Magua se está deteriorando. No cuenta con los medicamentos para seguir con su tratamiento mientras tiene los días contados. Creo que deben ser conscientes de que nosotros no tenemos otra opción. No hay medicinas en el hospital. Joana Sinailín es otra paciente renal que está a punto de abandonar el tratamiento. Su situación económica es compleja para adquirir medicinas e insumos. Diariamente tiene que gastar más de $100, tomando en cuenta que la diálisis tiene que realizarse todos los días. Desde hace más de un mes que no recibo mis insumos y es para poder vivir. Si yo no me hago de aquí pasado 2 semanas, yo me muero. La diálisis hace parte del trabajo por los riñones cuando estos dejan de funcionar bien. Son varias
varias las complicaciones en la salud si por cualquier circunstancia no se realizan este procedimiento. Comenzamos a hincharnos, comenzamos a tener malestar, cansancio, hasta el punto de que tenemos que venir al hospital. Son más de 145 personas que denuncian la escasez de medicamentos en el Achecán. Aseguran que han sido varios los ofrecimientos de las autoridades que no han llegado a concretarse. Dicen que no hay presupuesto. O sea, yo creo que el presupuesto debe estar ya canalizado, creo que el transcurso del año. No hay presupuesto, yo no sé qué será, pero la administración de aquí del seguro quizás vaya cambiando. Solicitamos una entrevista con las autoridades de esta casa de salud, sin embargo nos dijeron que no nos podían atender. Por su parte, la ministra de Salud reiteró que las unidades de atenciones del IES no son injerencia de esta cartera de Estado. No obstante, anunció algunas acciones. Hemos conversado con el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que podamos nosotros como Ministerio de Salud Pública aportar en todo lo que podamos para que los hospitales del IES se puedan reabastecer rápido. Informó Priscila Cadena. Y el Ministerio de Salud anunció que el 18 de octubre iniciará la vacunación masiva contra el COVID-19 en niños, escuche bien, entre 5 y 11 años. Sin embargo, para acceder al fármaco, los infantes deberán cumplir un requisito indispensable. ¿Cuál es? Le vamos a contar enseguida. 2.300.000 menores de edad recibirán la vacuna contra el COVID-19 desde el 18 de octubre y podrán hacerlo en los centros de salud o también en sus colegios, donde llegarán brigadas médicas. A los niños de entre 6 y 11 años podrán recibir la vacuna Sinovac. Mientras tanto, a los niños de entre 5 años vamos a colocar la vacuna Pfizer. La ministra de Salud, Jimena Garzón, indicó que para acceder al fármaco contra el COVID-19 es imprescindible que los niños cuenten con el esquema completo de la vacunación regular. Después de un mes que ellos hayan recibido su esquema de vacunación normal, regular, podrán recibir su dosis de vacuna contra la COVID. Esta cartera de Estado aseguró que cuenta con las vacunas necesarias para continuar con el proceso de inmunización. Nosotros tenemos ahí 1 millón de dosis de Sinovac que nos llegaron en el mes de septiembre y octubre. Y además de eso, nosotros tenemos las dosis de Pfizer como para cubrir a toda la población. El avance del plan de vacunación ha logrado descongestionar hospitales y reactivar la atención para pacientes no COVID en varias ciudades del Ecuador. Las camas de hospitalización para pacientes ya que no son de COVID aumentaron en 1.100 camas. Las camas de UCI no COVID han aumentado en el 120%. El Ministerio de Salud también anunció que en diciembre iniciará la aplicación de las terceras dosis de la vacuna para el personal de salud mayores de 65 años y pacientes con enfermedades de riesgo. Informó Álvaro Terán. La Corte Constitucional igualó el periodo de lactancia tanto para el sector público y privado. Con el fallo, las madres trabajadoras gozarán entre licencias o tendrán licencias de maternidad y periodos de lactancia de 15 meses. Le contamos. Ginger es trabajadora del sector público, tiene 28 años. Se convirtió hace pocos días en madre, es primeriza. Actualmente en su periodo de lactancia por 3 meses que se extenderá hasta finales de año. Maternidad desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre tengo. De allí contará con un periodo de lactancia. De lactancia sería 12 meses más. En total, esta madre tendrá 15 meses por ley con maternidad y lactancia. Sofía también es mamá. Ella, en cambio, del sector privado, tuvo 3 meses de maternidad y explica cuál fue el periodo de lactancia que tuvo. Hasta que cumpla 1 año mi hijo. Pero si hacemos números, en este caso Sofía tendría 12 meses por ley con maternidad y lactancia, es decir, 3 meses menos que una servidora pública. Y es precisamente de ahí que radica el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pues esta declaró la inconstitucionalidad de la frase posteriores al parto del artículo 155, inciso 3 del Código de Trabajo, porque este realizaba, señalan, una distinción injustificada entre mujeres en periodo de lactancia, trabajadoras bajo el Código de Trabajo y servidoras públicas bajo la LOCEP.
Pues aun cuando ambos cuerpos legales prevén una jornada especial de trabajo a la mujer, por el cuidado del recién nacido su duración es distinta dependiendo del régimen laboral, explican. Con el fallo, todas las madres trabajadoras gozarán de una licencia de maternidad de 3 meses y un periodo de lactancia de 12 meses más, es decir, hasta que el menor cumpla 15 meses de nacido. Me parece muy bueno porque el tiempo con nuestros hijos es fundamental porque realmente nuestros pequeñitos nos necesitan a nosotras. Con respecto a este tema, aún no existe pronunciamiento del sector empleador privado, informó Marilyn Jaramillo. El contrabando de cigarrillos no solo perjudica al Estado, sino fundamentalmente a la ciudadanía, pues los componentes químicos de estos productos no cuentan con ningún sistema de verificación sanitaria. ¿Cómo podría usted afectarle el consumir tabaco ilícito? Pues se lo contamos enseguida y preste mucha atención al siguiente reportaje. Cada año más de 7.000 ecuatorianos mueren debido al consumo de cigarrillos. Además, el tabaquismo se ha convertido en una de las principales causas de cáncer en el país. Ahora bien, estas cifras que de por sí ya son negativas pueden empeorar si existe en el mercado cigarrillos de contrabando que no cumplen con ninguna medida sanitaria. Que están hechos con heces de animales, heces de humanos, paja, pasto seco, restos de plástico, madera, restos de alfombra, basura, entre otras cosas. Varios médicos se muestran sumamente preocupados por la calidad de los cigarrillos ilegales. Ellos exigen a las autoridades que tomen cartas en el asunto para evitar más afectaciones por esta irresponsable práctica de consumo. Que en las aduanas, sobre todo, exista un mayor control. Sabemos que el tabaco ya es dañino de por sí para la salud, entonces es muy importante el control de este tipo de sustancias, ya que podría tener las personas que lo consumen un final muy fatal. En los últimos 5 años, el Estado ecuatoriano ha perdido cerca de $1.000 millones a causa de la evasión tributaria por el contrabando de cigarrillos. El contrabando no solamente engaña al Estado, sino también nos estamos engañando nosotros mismos porque no tenemos productos de calidad. Miembros de la Unidad de Delitos Aduaneros creen que más allá de los costos o la rentabilidad de este tipo de prácticas, la principal causa del contrabando es la irresponsabilidad ciudadana, pues miles de personas continúan comprando estos productos. A veces por un precio módico no analizamos que podemos estarnos nosotros contaminando nuestro cuerpo. Investigadores y médicos creen que no solo se debe combatir la venta ilegal de cigarrillos, sino fundamentalmente su consumo total, pues cada día incrementan las víctimas de un vicio que, a decir de la OMS, es 100% prevenible. Informó Álvaro Terán. ¿Cómo evitar ser víctima de los delincuentes? Un experto nos va a dar los criterios y recomendaciones que a usted le va a servir mucho. Al retornar con estas y otras informaciones acá en la señal del Comercio TV por Televisión Pro. Ya venimos. Estamos en la emisión de la mañana del Comercio TV, todos los hechos acaecidos en las últimas horas. Nosotros le contamos, 2 robos quedaron grabados en cámaras de seguridad, esto en la zona norte de la ciudad de Guayaquil. Los habitantes de este sector, amigos, aseguran que este tipo de hechos delictivos se repiten constantemente. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. Primero nos ubicamos. Las imágenes son de las calles Primera, entre Cedros y Bálsamos, en Urdesa, norte de Guayaquil. Aquí vemos cómo 2 sujetos prácticamente sorprenden al conductor de este vehículo, quien estaba estacionado en la zona. Se apoderan de las llaves del carro y se deshacen de ellas. Pocos minutos después salen de la escena, luego de sustraerse lo que más pudieron de la víctima.
Sin embargo, este no fue el único golpe que dieron. De forma similar, abordaron a otro conductor con el mismo modo de operar. Moradores del lugar y personas que tienen negocios en el sector dicen sentirse inseguros, que constantemente en los semáforos, en los automotores y en casas ocurren situaciones como esta. El temor es en todos lados. No crea que porque es Urdesa o si estuviéramos ubicados en el sur va a ser diferente la historia. He visto en la Víctor Emilio que han hecho eso. Y de ahí, bueno, salen disparados. Se saben meter en estos callejones a descansar después de la escampida que saben hacer. Casualmente en la mañana un agente policial había recuperado un teléfono que se le han llevado a una chica aquí al otro lado. O sea, y es así, o sea, esto es un despelote total ya con la delincuencia. Y piden mayor resguardo policial. Temen que el nivel delictivo crezca aún más en el sitio. Informó Julio César Saona. Un video que circula en redes sociales deja en evidencia una nueva modalidad de robo. Esta se registró en la isla Trinitaria, allá en el sur de la ciudad de Guayaquil. Es un vehículo estacionado al pie de una vivienda en la isla Trinitaria sur de Guayaquil. De repente se acercan 5 mujeres y 2 hombres, unos a pie y otros en bicicleta, para abordar a los 2 ocupantes del auto y sustraerles sus pertenencias. Este hecho se registró el pasado 29 de septiembre de 2021. Eso es lo que extraña, que la gente o las víctimas no ponen la denuncia en conocimiento de la Fiscalía o conocimiento de la Policía Nacional este suceso, porque nosotros no nos hemos enterado de ningún acontecimiento de esa naturaleza. La policía se enteró a través de redes sociales y comenzaron las indagaciones. En este caso se lleva un celular, el celular que prácticamente se lo recuperó de manera casi instantánea, es decir, hubo la tentativa del robo, no se consumó el mismo. El hecho se dio a plena luz del día, cerca de un mercado municipal. Moradores aseguran que para ellos esto ya no es novedad. La policía, mientras tanto, da recomendaciones. Hay que tener cuidado prácticamente de las personas en general que circulan por aquí, porque uno no se sabe. Usted sabe, caras vemos, corazones e intenciones no sabemos. Informó Celeste Dueñas. Y en una vía de segundo orden del cantón Pueblo Viejo fue asesinado un taxista informal la noche de este miércoles. Es el segundo caso que se registra en esta semana en la provincia de Los Ríos. Otro taxista informal fue hallado sin vida el martes pasado. Se desconocen las causas de ambos crímenes. El sector donde se registró el crimen conduce al recinto La María II en la parroquia San Juan de Pueblo Viejo. El taxista informal Hugo Santillán Vera, de 39 años, recibió 2 impactos de bala que cegaron su vida al instante. La policía investiga si los asesinos fungieron como pasajeros o le dieron alcance en alguna motocicleta. En el sitio, personal de criminalística recogió indicios y se realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado hasta la morgue en Babahoyo, donde se vivieron escenas de dolor por parte de los familiares de la víctima mortal. Nos íbamos a casar en la primera semana de diciembre. Y miren que quedó en nada quedó ahora. Con la muerte de Santillán suman 26 las víctimas de la violencia en el cantón Pueblo Viejo. Este es el segundo caso en que un taxista informal es asesinado violentamente. El martes, luego de 3 días de estar desaparecido, el cuerpo de Cristian Lema fue hallado a un costado de la vía que conduce al recinto La Margarita en Baba, atado de pies y manos y ya en estado de descomposición. Ambos crímenes ahora están en investigación por parte de la policía. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y entre los hechos delictivos que se registran a diario, escuchen bien por favor, un experto brinda recomendaciones a la ciudadanía que a su criterio servirían para evitar ser víctimas de los delincuentes.
Situaciones como estas se reportan a diario. Amerita que cada ciudadano tome precauciones, pero ¿cómo hacerlo? Un experto en seguridad brinda recomendaciones para evitar ser víctimas al depositar o retirar dinero en bancos, por ejemplo, hechos que ya se han registrado incluso en centros comerciales. Si es posible solicitar a la Policía Nacional este apoyo, si es que hay esta facilidad de poder gestionar a través de la tecnología y para no arriesgar la vida y tampoco los robos de los dineros. Si va conduciendo, evite usar el celular o dejar objetos a la vista. Además, no se detenga si alguien le reporta una novedad. Mire la llanteta baja, mire la puerta donde está bien cerrada. En los semáforos, no bajar los vidrios por ningún motivo, ya que allí aprovechan los antisociales. La gente se acerca, quiere pedirle dinero, quiere limpiar el parabrisas y se enoja porque no le dan. También sugiere evitar estacionar el vehículo en cualquier sitio y no acceder a pedidos de los cuidadores. Dice, déjenle nomás al vehículo, póngale neutro para poderle mover cuando haya un espacio para poder ingresar otro vehículo. Estas cosas no se las puede hacer. Adicional a esto, sirve cualquier objeto que brinde seguridad extra. Tranca palanca, la tranca al acelerador, porque el delincuente va a demorarse para poder desactivar eso. Si va en taxi, considere importante avisar a una persona de confianza a qué lugar se dirige y las placas del vehículo. Si es posible, también enviar la ubicación en tiempo real. Si en cambio va caminando, solo lleve el dinero y documentos indispensables. Las carteras hacia adelante, las mujeres, los portafolios, todo eso, por tratar de poner hacia adelante el cuerpo. Son medidas que, aunque la mayoría conocidas, sirven para recordar a la ciudadanía que en la batalla contra la delincuencia participamos todos. Informó Celeste Dueñas. 2 hermanos piden ayuda para poder cubrir los gastos de quien asumió el rol de madre durante su adolescencia. Esta mujer es su hermana, quien además de padecer insuficiencia renal necesita de una prótesis interna en su cadera. En medio de tanto dolor esperan contar con los recursos para darle una mejor calidad de vida. Preste atención. Elsa, a pesar de haberse quedado huérfana y a cargo de sus hermanos, logró salir adelante. Se preparó y tenía todas las ganas de demostrarle a la vida que puede lograrlo. Sin embargo, hace 6 años se enteró que tenía insuficiencia renal grado 5. Esto ha consumido poco a poco su vida, al punto que hasta sus huesos se han puesto débiles. Hago este video es por solicitar ayuda, ya que estoy hospitalizada y estoy fracturada la cadera en la parte derecha. Pero antes de realizarse esta operación, primero deberán intervenir la de la tiroides. Absolutamente todas sus complicaciones han llegado impulsadas por su enfermedad renal. Entonces, al dañarse mi paratiroides, se me carcomieron mis huesos. Yo no tengo papá ni mamá, porque fallecieron, solo tengo a mis hermanos. Aunque se encuentra en el Hospital Carlos Andrade Marín, en efecto sus hermanos son quienes han tenido que correr con gastos que para una familia de escasos recursos es difícil conseguir. La verdad que no quisiéramos tampoco hacer ningún tipo de escándalo con nada de esto, ni tampoco generar ningún discordia, problema con el sistema hospitalario, pero hay que decir la verdad. Yo, el menor, y mi hermano, el mayor, los únicos que hemos afrontado desde que está mi hermana aquí ya una semana en el hospital, desde una jeringuilla hasta el medicamento más caro que ha sido tramadol. Es una realidad que se escucha todos los días. Varias casas de salud tienen escasos unos tantos medicamentos que al final del día tienen que ser cubiertos por los propios ciudadanos. Por día son siquiera $50, $60, $70, porque por el dolor de mi hermana, porque en realidad no le pueden hacer la cirugía porque tienen que coordinar el tema de la tiroides, que le van a operar el hipertiroidismo. Elsa no sabe que su hermano conversó con nosotros y trató por sus propios medios de hacernos llegar su video con el fin de que la gente pueda ayudarla y no ser una carga para su familia. Para las cirugías igual debemos comprar los insumos y lo de la prótesis estamos viendo porque tal vez no me ayuden al 100%, entonces
Estoy preocupada porque no puedo contar con nadie más. Usted se preguntará, ¿y cuánto puede llegar a costar una prótesis? Es posible que alguna fundación nos ayude a conseguir un poco más barato, porque afuera en el mercado nos han dicho que como es un material específico para que de dentro de su cuerpo permanezca por muchos años, podría estar entre 5, 7 mil o hasta 10 mil dólares. Seguro sus hermanos no la dejarán sola. Ellos están siempre ahí, mas el dinero es el que se les va terminando. Son gente humilde, gente agradecida que pudo salir adelante por la valentía de su hermana. Ellos también ruegan por manos amables y generosas que puedan brindarles apoyo. Para todos aquellos que tengan el buen corazón, esa nobleza de ayudarnos, ahora que mi hermana tanto lo necesita, que Dios les pague y Dios les multiplique de verdad ese pequeño grano de arena que puedan hacer por mi hermana. Si usted desea apoyar a esta humilde familia, puede hacerlo con su donación a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha, número 3459-654100, a nombre de Carlos Ruperto Palacios Jaya. Si desean mayor información de cómo poder ayudarlos, pueden también comunicarse con John Palacios al número de teléfono 099-278-5567. Informó Javier Rosero.